La víspera de la boda, de repente vi una carta en el estudio. El papel era normal, el sobre no tenía dirección, pero las dos palabras me hicieron fruncir el ceño: anulación. Dylan y yo hemos sido novios desde la infancia, nuestros sentimientos son firmes, una pareja hecha en el cielo, y definitivamente nos vamos a casar. No entiendo quién me está gastando una broma. Quise guardar el papel, pero descubrí que el texto cambiaba lentamente como si desapareciera como ondas en el agua, y entonces aparecieron dos palabras: pobre medicina. Me quedé desconcertado. Afuera de la puerta, Dylan hacía pucheros. Elaine, ¿de verdad tengo que usar esta maldita corbata? Esta cosa me está costando respirar. Negué con la cabeza con una sonrisa, pero de repente una escena me vino a la mente. Antes de cumplir 8 años mi salud no era muy buena, era lo que la gente llamaba un bote de medicina. La medicina que mi madre me preparaba era amarga y difícil de tragar, así que siempre me tomaba la mitad y tiraba la otra. Pero Dylan descubrió este secreto, se rió entre dientes y lo usó como palanca para obligarme a hacer su tarea. Probablemente solo Dylan, mi mejor amiga Felicia y yo sepamos esto. Me concentré un momento y Dylan ya había entrado, su cálido pecho apretándome por detrás, su voz con un deje de agravio. ¿En quién estaría pensando mi Elaine? Guardé la carta en el cajón a escondidas, me di la vuelta y le ayudé a anudarse la corbata. A sus 23 años, entre la juventud y la edad adulta, no olía a colonia cara, sino al aroma del gel de ducha que había comprado, hoy a fresas, mañana a jazmín. Sonreí y me puse de puntillas, besándolo en la nariz. Se quedó atónito, primero se le pusieron las orejas rojas, y luego me abrazó con más fuerza, fingiendo ser feroz, y dijo: mujer, te estás buscando problemas. Me reí de él por estar grasiento. Los dos armamos un alboroto en la habitación un rato, y luego recibió una llamada de la tienda de novias y me arrastró allí. En la tienda de novias él era el único entre todos los futuros novios que se mostraba entusiasmado y estricto a la vez, evaluando cuidadosamente cada vestido, lo que hizo que una de las dependientas pusiera los ojos en blanco con frustración. Al verlo discutir con la dependienta si podían añadir más diamantes a un vestido de novia sin tirantes, recordé las palabras de la carta. No importa quién sea la otra persona, jamás podré romper el compromiso con Dylan. Porque no encuentro a un hombre que me quiera más que él. Para este vestido de novia, vendió su guitarra más preciada, una vieja amiga que lo acompañó durante más de una década. Después de que la familia de Dylan pasara por momentos difíciles, mi familia ya no estaba de acuerdo con nuestro matrimonio. Mi mamá sintió lástima por mí, por tener que empezar a luchar con un hombre a tan temprana edad. Pero yo era terca como una mula. Le dije que lo conocía desde los 3 años y que siempre habíamos estado juntos. ¿Dónde podría encontrar a otro hombre que me comprendiera y me quisiera como él? Mi papá no pudo convencer a mi mamá, así que me encerró en mi habitación. Dylan se subía a mi ventana a escondidas y se sentaba allí todos los días a tocarme la guitarra. Siempre intentábamos vernos por todos los medios. Sus padres se fueron al campo y él se quedó en casa de su tía, quien lo trataba mal. Así que le di todo mi dinero de año nuevo y le guardé medio plato de comida cada día. Más tarde una vez se cayó accidentalmente del balcón del segundo piso de mi casa, y mi mamá se asustó tanto que se puso como una gallina chillona. Desde ese día, mi mamá solo pudo aceptar que continuáramos nuestra relación. Sabía que ella quería que me retirara, pero yo estaba más que dispuesta. Sin dinero, daba clases particulares a otros en mi tiempo libre y trabajaba como vendedor de segunda mano lavando platos. Guardé todo el dinero en nuestra alcancía conjunta, soñando con que algún día se llenaría y podríamos usar ese dinero para casarnos. Dylan no terminó la universidad, decía que ese tipo de vida no le daba esperanza. Quería trabajar duro para ganar dinero y que yo pudiera tener una buena vida. Empezó a trabajar de vendedor, recorriendo las calles todos los días con un traje que me quedaba pequeño. Venía a la escuela a verme todas las semanas, compraba un trozo de pastel que yo normalmente no soportaba, y nos sentábamos en un banco a comer bocados por turnos. Así llevábamos 2 años así, y para cuando me gradué de la universidad, por fin habíamos ahorrado lo suficiente para casarnos. Cuando trajo a su hermano a casa para pedirme matrimonio, mi madre estaba pelando patatas conmigo. Llevaba un traje claramente prestado, sostenía un ramo de rosas y, entre las bromas de su hermano, se acercó a mí con los labios fruncidos. «Ah, Elaine, cásate conmigo.
Estaba tan nervioso. Sonreí y me puse de pie arrastrándome hasta sus brazos entre las patatas esparcidas, llorando mientras asentía: sí, me casaré contigo, cásate conmigo. Ambas familias fijaron una fecha. Mi familia no es muy adinerada, pero mi madre nos alquiló una casa en secreto y compró la decoración para la boda. Sabía que Dylan y yo trabajábamos y un día, en secreto, me dio una libreta de ahorros. Elaine, he visto crecer a Dylan desde que éramos niños. No es que no me guste, pero toda mujer necesita tener un pequeño resguardo. Son $200.000, guárdalos bien y no los saques a menos que sea absolutamente necesario. Me dolió el corazón al saber lo difícil que fue para mi madre ahorrar este dinero. Me obligó a aceptarlo y suspiró: no llores, habrá muchos días para llorar en el futuro. Sigo sin entender qué significa esta frase. ¿Cómo podría llorar después de casarme con el hombre que amo? Después de probarme el vestido de novia, Dylan y yo nos fuimos a casa, y él tenía una fiesta esa noche, así que nos separamos a regañadientes. Mientras ordenaba, volví a ver esa carta. Por curiosidad, por ver qué clase de disparates podía contener, la recogí. Las palabras de arriba han cambiado de nuevo. Esta vez fue un accidente de coche. Me sobresalté y la carta se me resbaló de la mano y cayó al suelo. Tenía la mente llena de pensamientos y estuve distraída todo el día. Pero después de 2 días sin que pasara nada, volví a relajarme, pensando que solo era una broma sobrenatural incomprensible. El amigo de Dylan nos presentó a una floristería, diciendo que las flores para la boda se podían recoger directamente allí, lo que nos ahorraría bastante. Dylan y yo partimos en su coche usado, que costó $20.000. Charlamos y reímos durante el camino, e incluso olvidé la nota del sobre hasta que vi el camión acercándose a toda velocidad por detrás. En ese momento instintivamente tiré del volante, dejándole la esperanza de sobrevivir. Cuando desperté estaba en el hospital, con todo el cuerpo envuelto en gasas. Dylan tenía los ojos inyectados en sangre, la barba descuidada y ojeras. Se veía demacrado. Corrió a hablar conmigo, pero no pude oírlo. El médico dijo que me golpeé la cabeza y que me lastimé los 2 oídos, y que podría quedar sordo permanentemente. Me quedé allí aturdida, con las lágrimas de Dylan cayendo sobre mi rostro, y miré la forma de su boca, como si dijera que jamás me traicionaría. En ese momento sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque justo la noche anterior, 2 palabras habían aparecido en esa carta, atravesando el papel: mentirosa. Quizás me poseyó un fantasma. Unos días después, mientras él pagaba las facturas médicas, le quité el teléfono a escondidas para buscar pruebas de su infidelidad. Pero lo único que vi fue que le pedía a un jefe tras otro que le diera más trabajo. Era joven y lleno de energía, capaz de todo. Necesito un implante coclear, pero la cirugía es muy cara. Dylan me dijo que no me preocupara, que tenía una solución. Más tarde logró reunir los gastos médicos y me operé con éxito. Aunque fue un éxito, también necesitaré usar un audífono profesional para siempre. Su amigo vino a verme y, mientras él no estaba, me dijo: cuñada, tienes que tratar bien a Dylan de ahora en adelante. Se arrodilló para pedirte dinero prestado. Un zumbido me llenó los oídos, me agrió la nariz y me oprimió la garganta. Me avergoncé de mi angustia. ¿Cómo podía dudar del amor de este hombre por mí por una carta? Un mes después, me dieron de alta del hospital. El día que llegué a casa, guardé esa carta en el cajón. Me casé con Dylan. La vida después del matrimonio sigue siendo muy dulce. Dylan es tan atento y considerado como antes, incluso más que antes de casarnos. Las frutas en invierno son muy caras, y me da pena que trabaje tanto y gaste toda su energía, así que solo puedo apretar los dientes y comprar algunas. Pero siempre me las trae él, y luego yo se las devuelvo, a menudo solo para encontrarlas podridas una semana después en mi cama o en el bolsillo de un traje, y entonces solo puedo tirarlas con el corazón encogido. Emprender un negocio es difícil al principio sin fondos ni contactos. Él solo tenía un corazón lleno de coraje y el espíritu indomable de la juventud. Aún así, retiré esos $200.000 a espaldas de mi madre, que se convirtieron en su capital inicial. Me juró innumerables veces: Elaine, en el futuro ganaré 100, no $1.200.000. Quiero que brilles y te conviertas en alguien importante.
Nos aprovechamos del viento y la lluvia para vender productos, encontrar clientes y buscar tecnología. A menudo justo al amanecer, justo antes de dormirnos, recibíamos noticias de amigos sobre proyectos y nos levantábamos de inmediato y salíamos corriendo. Con hábitos alimenticios irregulares a largo plazo y poco descanso, mi cuerpo, ya de por sí débil, no aguantó más. Primero tuve fiebre, luego mareos, y varias veces me desplomé en la obra. Dylan estaba preocupado porque no quería correr con él. Le tomé la mano y negué con la cabeza. Nunca nos hemos separado desde pequeños, si no estoy a tu lado, te distraerás. Me apretó la mano con fuerza, mientras lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. Dormimos bajo el paso elevado, nos apretujamos en una cama pequeña en un sótano de 1,2 metros, nos compraron docenas de botellas de cerveza y celebramos el éxito del trato con fuegos artificiales con un grupo de niños. Una vez pasamos por una guardería. Se detuvo y se quedó un rato. Llevamos 3 años casados, pero nunca nos hemos atrevido a tener hijos. Esa noche se detuvo en el último escalón, se inclinó de repente y me besó la frente. Elaine, tengamos un hijo. No acepté de inmediato. Tener un hijo es sencillo, pero hay demasiados problemas posteriores. El costo de la fórmula, las clases extracurriculares, la matrícula. Tiempo y dinero, no tenemos ninguno, pero él me juró que trabajaría hasta el cansancio para darnos una buena vida. Mirándolo a los ojos llenos de esperanza, finalmente asentí. Estoy embarazada. Dylan está tan feliz que da saltos. A veces por la noche al despertar, lo veo presionando suavemente su cara contra mi vientre. No uso audífono por la noche, pero aún puedo imaginar lo que le dice al bebé, sobre todo cosas como, sal pronto, papi te quiere. Cuando tenía 5 meses de embarazo, el padre de Dylan falleció inesperadamente, y su madre quedó tan abrumada que quedó paralizada. Estaba de viaje de negocios en otra ciudad, negociando un acuerdo muy importante. Temía que se preocupara, así que me encargué del funeral y cuidé de su madre yo sola. Cuando regresó me dejé caer en sus brazos, sintiéndome aliviada. Contuvo las lágrimas y se inclinó ante la tumba de nuestro padre, prometiendo ante él cuidar bien de su madre y de mí. Quizás el bebé trajo buena suerte, la carrera de Dylan empezó a despegar. Primero la empresa cerró un importante contrato, luego abrió una sucursal y finalmente compró un edificio para su sede. El día de la inauguración de la sede nació mi bebé y la llamamos Farrah. Me fui a casa para recuperarme y él parecía inusualmente culpable por teléfono. Elaine, la empresa acaba de empezar y tengo demasiadas cosas que atender. ¿Podrías enviarme algunas fotos más de Farrah? Sonreí y le aseguré que no era nada. Cuando mi madre me ayudó con mis cosas, inesperadamente sacó esa carta, y me sentí como en otro mundo al abrirla, sellada desde hacía mucho tiempo. El texto había cambiado a, ¿estás ahí? Imaginé que la persona la había enviado muchas veces sin recibir respuesta, por eso me preguntaron eso. Recordé la felicidad de esos 3 años y sentí un poco de resentimiento hacia él. Si hubiera hecho caso a sus palabras y hubiera cancelado la boda entonces, sin duda me habría arrepentido. Así que le respondí deliberadamente, casado. Tras pensarlo un momento, lo taché y lo cambié por feliz. Luego, sin darle importancia, lo guardé de nuevo en el cajón. La bebé tiene 1 año y me estoy preparando para celebrar su aniversario. Dylan prometió por teléfono que volvería ese día, pero el día de la fiesta me volvió a decepcionar. ¿Por qué otra vez? Porque durante el último año ha faltado a demasiadas citas, San Valentín, mi cumpleaños, el suyo, nuestro aniversario de bodas. Está demasiado ocupado, tan ocupado que cuando voy a buscarlo, tiene que disculparse conmigo con el teléfono en el hombro. Estaba un poco enojada con él, pero más que eso, me daba pena. Solo pude disculparme con los invitados, luego me di la vuelta y fui a la esquina a llamarlo. Sin embargo, quien contestó el teléfono fue una mujer. Hola, Dylan está descansando. Si no es importante, por favor no lo molesten. Gracias. Me quedé atónito, la otra persona ya había colgado. Pensé, Dylan debió haber guardado mi contacto con su esposa. ¿Qué clase de sentimientos tuvo esa mujer al decirme esas palabras? Volví a llamar, pero el teléfono ya estaba apagado. Sentí una opresión inexplicable en el corazón. De hecho, mi mejor amiga Felicia me recordó que hay mucha gente que tiene los ojos puestos en un joven y exitoso como Dylan,
mientras que yo, tontamente, lo dejé andar por ahí atrayendo abejas y mariposas sin vigilarlo. Quiero refutarlo, Dylan es diferente a los demás. Me conoce desde que tenía 3 años, y parecemos una sola entidad, inseparables. Felicia negó con la cabeza. ¿Sabes por qué a la gente le gusta comer carne de caza? Por curiosidad, porque es fresca, porque es emocionante. Ese día, cuando regresé, me daba vueltas la cabeza. Abrí la computadora y encontré la página web de Dylan Company. La empresa de Dylan tiene un ambiente genial y siempre organiza diversas actividades de team building. Las fotos de estos eventos están publicadas en su sitio web. Las revisé una por una y finalmente descubrí una pista. No sé cuándo empezó, pero siempre había una mujer junto a Dylan. Al principio simplemente se quedó de pie detrás de él, luego se movió a su lado, y más tarde su cabeza se escondió a medias tras su hombro, revelando unos ojos sonrientes. La intuición de la mujer me hizo sentir que algo no cuadraba. Esa sonrisa no era la admiración de una empleada, sino la satisfacción de una mujer mirando a su amante. Esa noche estuve sentada en el balcón toda la velada. Dylan tiene un pequeño apartamento cerca de la oficina para mayor comodidad, y he estado allí varias veces. Más tarde, como Farrah buscaba a su madre, tuve que comprar cosas por internet y que se las enviaran. Pedí carne y café y me los trajeron. Al poco tiempo recibí una solicitud de amistad de un avatar de dibujos animados y la acepté. Hola, Dylan está acostumbrado a esta marca de carne, espero que la próxima vez no compres la equivocada. Una mujer envió una captura de pantalla de una marca. Me quedé atónito por un momento, luego abrí el Facebook de la mujer, que estaba lleno de publicaciones relacionadas con el trabajo, pero la última era una foto espontánea de un hombre hablando con otra persona, con la puesta de sol tras el puente enrejado frente a él. El pie de foto decía, bueno, ¿no es romántico ver la puesta de sol con el jefe? Me quedé atónito y no pude recuperar la cordura. Dylan había estado de viaje de negocios en Jiangcheng los últimos días, y justo ayer me envió una foto del Great Big. Dijo que me llevaría allí para divertirme otro día. Pero en ese momento mencionó que iba solo e incluso se hizo el simpático, diciendo que no llevaba asistente masculino solo para tranquilizar a la organización. El dolor en mi pecho pasó de ser un pinchazo agudo a un dolor suave y extendido. Me cubrí el pecho y me dejé caer en el sofá. ¿Dónde salió todo mal? ¿Por qué me cayó encima una trama tan cliché? Dylan y yo nos conocemos desde que jugábamos en el barro, yo soy él y él es yo, no hay secretos entre nosotros y mucho menos traición. Todos sus amigos me llaman cuñada, y él conoce a todos mis amigos cercanos, nuestras familias son vecinas y han sido amigas por generaciones. Incluso recuerdo algunos lunares en las plantas de sus pies. No lo entiendo y me resisto aún más a aceptarlo, siento que me van a destrozar. No puedo soportarlo con calma como otras mujeres traicionadas, así que inmediatamente llamé a Dylan. Vuelve, tengo algo que preguntarte. Dylan notó mi indiferencia y se detuvo un momento. Elaine, estoy en una reunión. Vuelve ahora mismo. O voy a tu empresa ahora mismo. Mi voz debió de atravesar el micrófono, y la de Dylan sonaba algo irritada. Estoy en una reunión, Elaine, es un asunto muy importante, una conferencia en vivo. Bueno, iré a la empresa a buscarte, Dylan. No sé qué diré cuando llegue, mejor prepárate. Escuché mi voz, áspera y pesada. Porque 2 palabras surgían en la carta que tenía delante, infidelidad. Dylan finalmente cedió y regresó a casa 1 hora después. Farrah gateaba sobre la colchoneta y al verlo extendió su manita y gritó con voz de bebé, papá. Dylan sonrió mientras la alzaba y la besaba una y otra vez. Lo observé sintiéndome inexplicablemente agraviada, y finalmente se me saltaron las lágrimas. Dylan bajó a Farrah enseguida y me abrazó, preguntándome confundido, ¿qué pasa? ¿Por qué te enojas tanto sin motivo? Podemos celebrar la fiesta de aniversario de Farrah una sola vez, incluso he pospuesto la reunión para mañana para ti, tu esposo y yo. ¿Quién es ella? Levanté el teléfono frente a él. En un instante un destello de reconocimiento cruzó sus ojos, incluso un hombre maduro lo revelaría. Levantó la mano para tocarse la nariz, y en esos 2 segundos, volvió a sonreír y dijo, ¿cómo voy a saberlo? Al menos dime tu nombre. ¿No lo sabes? Dame tu teléfono. Se quedó atónito.
Nunca reviso mi teléfono, no miro su agenda ni voy a la empresa a bloquearlo, soy prácticamente una esposa modelo del nuevo siglo. Recuperó la consciencia, un poco sorprendido y un poco enojado. Elaine, ¿qué intentas hacer? Llamar. Mi frialdad lo repelió, pero aún así me entregó el teléfono. Lo desbloqueé el día de mi cumpleaños y entre innumerables amigos encontré el contacto Jody. El historial de chat está completamente en blanco, borrado a propósito. Mi corazón está desolado. Dylan se acercó más. Elaine, ¿supiste algo de alguien? Ahora me va bien en la empresa, y mucha gente quiere hacerme daño. No puedes creer lo que dicen. Giré la cabeza y miré al hombre que me había acompañado toda la vida. Ella se fue de viaje de negocios contigo, pero mentiste. A él no le importó nada, no te lo dije porque temía que le dieras demasiadas vueltas. Solo es un asistente en mi empresa, nuevo en el mercado laboral. A veces lo ayudo un poco. Simplemente encendió la computadora también, si no me crees, puedes comprobarlo, no tengo nada que ocultarte. Juró solemnemente, pero yo estaba intranquilo. El tono santurrón de esa mujer, esa publicación jactanciosa y la forma en que lo miró no eran inocentes. Bueno, entonces puedes despedirla. Frunció ligeramente el ceño. Elaine, somos una empresa legal y ella no ha hecho nada malo. No puedo despedir a alguien por capricho. ¿Es que no puedes o que no quieres? Me miró un buen rato y de repente se levantó con cara seria. ¿Por qué me preguntas si no me crees? He trabajado duro por nuestro futuro allá afuera, ¿y así es como me miras? Después de todos estos años juntos, ¿de verdad no confías en mí? Me sobresaltó su repentino enfado. Se acercó y me abrazó. Elaine, eres mi último apoyo. Si tú tampoco me crees, entonces no sé en quién confiar. No te lo dije porque temía que te enojaras y te preocuparas, así que la trasladé a otro puesto. Después de decir eso, borró a esa amiga delante de mí. Sostuvo a Farrah frente a mí y me dijo, y Farrah lo son todo para mí, así que por favor no piensen demasiado, ¿de acuerdo? Se me ablandó el corazón. Al día siguiente Dylan casi nunca preparaba el desayuno y se fue contento después de verme terminar de comer. Me dije a mí misma que lo hecho estaba, y que no debía pensar más en ello. Volví a guardar el sobre en el cajón. Esa mujer no volvió a escribirme. Medio año después. Fui a rebuscar entre mis cosas y me encontré con esa carta otra vez. En estos 6 meses, la empresa de Dylan ha prosperado, expandiendo su negocio cada vez más y su tiempo es cada vez más escaso. Hoy lleva una semana sin estar en casa. Dudé al abrir la carta. Solo contenía 2 palabras, divorcio. Sentí como si me hubiera caído un rayo y la arrojé a un lado casi al instante. Farrah se acercó llamándome mamá, y con curiosidad recogió la carta del suelo. Mamá, mamá, mira, una carta. La esquivé como una serpiente o un escorpión, metiéndola rápidamente en el cajón. Me aseguré de que no era nada, solo una broma, pero en el fondo seguía angustiada. Por la noche Dylan llamó y dijo que el cliente lo invitaba a cenar, así que no volvería esa noche. Le respondí con un murmullo, no bebas demasiado alcohol, recuerda tomar tus pastillas para la salud hepática. No sé por qué me he sentido tan inquieto. Después de adormecer a Farrah, me senté en la sala vacía y por primera vez abrí el sistema de vigilancia del pequeño apartamento. Lo había instalado en secreto hacía 2 meses por sugerencia de Felicia. Confiaba en ella, así que le aseguré que no lo activaría, que solo sería un adorno. Felicia dijo con tono significativo, al controlarlo, demuestras que ya no crees en él. En las imágenes de vigilancia, vi a una mujer entrar a la casa con familiaridad, verter un vaso de agua en la mesa y, al cabo de un rato, regresó desde afuera, sosteniendo al borracho Dylan y lo sentó en el sofá. Luego con destreza le dio agua, lo ayudó a limpiarse la cara y finalmente, lo llevó a la habitación. La resolución de la vigilancia es muy alta y la reconocí de un vistazo, era la mujer de la foto anterior. Jodie. No sé cuánto tiempo estuve mirando, de hecho, no hicieron gran cosa. Jodie salió rápidamente como si fuera la dueña de la casa, tan familiarizada estaba con el lugar. Le acomodó los zapatos y se sentó a jugar con su teléfono. Al poco rato actualizó Facebook. A veces la espera es más conmovedora que un amor que conmueve al mundo.
Ella alaba su amor, mientras el mío, en este preciso instante, se desmorona. Siento que por primera vez en semejante estado de colapso, no lo llamé de inmediato para que viniera. Simplemente me quedé allí sentada, recordando en silencio cuando habían empezado. Probablemente fue después del nacimiento de Farrah. Su trabajo se volvió más intenso y yo estaba ocupada cuidando al bebé y a su mamá, así que apenas teníamos tiempo para comunicarnos. Nuestras conversaciones pasaron de hablar de la vida cotidiana a temas como el llanto del bebé, cuántas latas de fórmula comprar y qué medicamento usar para el sarpullido del bebé. Aburrido y monótono. Una vez me invitaron a un cóctel en su empresa. En una reunión de miles de personas, había mujeres hermosas por todas partes, todas jóvenes, despampanantes y graduadas de prestigiosas universidades, con la mirada llena de claridad y ambición. Lo admiraban esos pares de ojos, y pensé que le costaría no compararme con ellos. No hay necesidad de ninguna oportunidad, en la vida cotidiana, dejarse influenciar y asimilarse día a día es solo cuestión de tiempo. Me sequé las mejillas y me quité el audífono. El mundo silencioso me inquietaba, pero esta inquietud compensaba el dolor de la traición. Permanecí así un buen rato hasta que Dillon se sentó frente a mí. Me ayudó a ponerme el audífono. ¿Qué pasa? ¿Por qué sueñas despierto? Abrí la boca, pero de repente me quedé sin palabras. Me sentí ansioso e impotente, pero él fue quien empezó todo. Dillon, ¿has hecho trampa? Ese día, se enfadó mucho y estrelló las tazas sobre la mesa. Todo se redujo a unas pocas frases. ¿Sigues dudando de mí después de todo mi esfuerzo? Es solo una asistente, no puedo tener ni siquiera una empleada a mi lado. Ya que instalaste la vigilancia, deberías saber que no hemos hecho nada. Ya estoy tan cansada, ¿por qué tengo que sentirme tan agotada al llegar a casa? No es cierto que un hombre trabaja duro afuera solo para tener un lugar seguro al que regresar. Por fin entendí lo que significa estar furiosa por vergüenza. Farrah estaba tan asustada que gritó a gritos y mientras la consolaba, le pregunté por qué no cumplía su palabra. ¿No dijo que la trasladaría? Dillon cambió de tema. Llevas demasiado tiempo en casa, deberías salir y experimentar la sociedad, ¿cómo puedes tener pensamientos tan ingenuos? Negó con la cabeza, esta casa me asfixia demasiado. Elaine, te has vuelto como las demás mujeres. Tras decir eso, dio un portazo y se fue. Me desplomé en el suelo, llorando con Farrah en brazos. Desde ese día actué como si estuviera loca, creyendo obsesivamente que el trabajo duro podría salvar esta relación. Empecé a aprender de otras mujeres, vigilando sus mensajes de texto y rastreando sus movimientos. Contraté a un detective privado para obtener información sobre su infidelidad. Visito su empresa cada pocos días, llevando a Farrah conmigo, entrando desde el vestíbulo y saludando piso por piso. Sé que parezco un payaso, pero no encuentro otra manera de afirmar mi soberanía. Por fin conocí a Jodie. Era realmente hermosa, de esas mujeres que enamoran a primera vista. Al verme no mostró pánico como los demás empleados, en cambio, se adelantó y me saludó amablemente. Hola, ¿es Farrah? La observé con recelo. Farrah, soy la tía Jodie. Me encantan los niños pequeños. ¿Te gustaría que la tía te diera un abrazo? Extendió la mano para abrazar a Farrah, quien solía resistirse mucho a los desconocidos, pero por alguna razón, respondió a su invitación extendiendo la mano. En ese momento la ira, el pánico y el agravio por la traición me invadieron el corazón. Extendí la mano y la aparté, chocó contra la silla y cayó pesadamente al suelo. Dylan salió corriendo, ordenando que llamaran una ambulancia mientras sostenía a Jodie en brazos. Me miró con una mirada de indiferencia y asco, dejándome inmóvil. Vete a casa. ¿No te da suficiente vergüenza? Las miradas compasivas a mi alrededor me fulminaron con la mirada, y salí corriendo presa del pánico. Dylan no volvió a casa en toda la noche. Vi la publicación de Jodie en Facebook. Dylan se quedó con ella en el hospital toda la noche. Perdí por completo el control. Una semana después, Dylan por fin llegó a casa. Comparado con mi aspecto demacrado, estaba lleno de energía. Jugó un rato con Farrah, aparentemente solo al verme sentada en el sofá, pero no vino a consolarme como solía hacer, simplemente dijo que había estado muy ocupado últimamente y que quizá no estaría mucho tiempo en casa. Solté un gemido.
Estaba atónito como si quisiera decir algo, pero al final se contuvo, cogió su ropa y se fue. Desde ese día, me volví sordomuda. Ya no reviso el Facebook de Jodie, bloqueé toda información sobre ella. Me esfuerzo por ser una buena esposa y madre. Felicia dijo que la naturaleza humana es la curiosidad y la novedad, así que cuando su novedad se desvanezca, ¿podrá volver? Farrah necesita a su padre y lo amo profundamente, no puedo imaginar cómo sería la vida sin Dylan. Ese día, mientras empacaba mis cosas, volví a ver esa carta con 2 palabras claras: divorcio. Finalmente comprendí que no era una broma, sino que me decía que este matrimonio era una tragedia, algo que no había estado dispuesta a afrontar. Mis lágrimas cayeron sobre la carta y escribí: ¿Quién eres? No esperé respuesta y fui a recoger a Farrah del colegio. A lo lejos vi a Jodie con Farrah en brazos. Farrah, ¿le dejarás ser tu madre de ahora en adelante? Me cegó la rabia y corrí hacia ella, metiéndose en una pelea. ¿Te llevaste a mi amante y ahora también quieres llevarte a mi hijo? La gente a nuestro alrededor sacó sus teléfonos rápidamente hasta que llegó la policía a separarnos. Esa noche la noticia de mi pelea con Jodie fue noticia. El título fue bastante sensacional: esposa y amante en una pelea feroz, magnate de negocios, tal vez un canalla. Dylan me llamó y pude oír su ira contenida: Elaine, ¿cuántos problemas más quieres causarme? Acabo de pedirle a Jodie que recoja a Farrah en la empresa, ¿qué estás haciendo? Esta es la etapa de preparación para la IPO de la empresa, ¿quieres arruinarme? Todavía tenía una venda en la cabeza, llena de agravio y rabia. ¿Qué derecho tienes a dejar que Farrah llame a su mamá? Dylan, estás yendo demasiado lejos. Jodie solo está bromeando con Farrah, ¿por qué te has vuelto tan neurótica? Ven a la empresa ahora, he organizado que alguien salga en vivo, tienes que disculparte con Jodie y simplemente decir que la confundiste con otra persona. Solo sentí un dolor desgarrador en el pecho y grité: ¿por qué? El socio original se disculpa con la amante. Dylan, ¿cómo pudiste siquiera pensar en eso? ¿Qué parte de la noticia estaba mal? Si no puedes controlar a tu mitad inferior, mereces que te llamen escoria. Eres el que más debería ser regañado, eres peor que un cerdo o un perro. El micrófono se quedó en silencio un buen rato. Bien. Apretó los dientes. Ya que me odias tanto, divorciémonos. Así podré obtener la custodia de nuestro hijo, y él seguirá llamando a Jodie mamá. No puedo respirar, jadeo como un pez tirado a la orilla. Las lágrimas me nublaron la vista y mi visión era una completa neblina. Contuve las lágrimas y dije: tienes un corazón tan cruel, Dylan, ¿cómo pudiste soportarlo? Te esperaré 1 hora. Rayos. Colgó el teléfono. Me desplomé en el suelo, sollozando desconsoladamente. Me sentía como un niño perdido con demasiado dolor, como si estuviera a punto de morir. 1 hora después, en el vestíbulo de la empresa de Dylan. Las gafas de sol me cubrían los ojos y mi flequillo ocultaba la herida en la frente. Frente a cientos de personas y decenas de cámaras en directo, hice una profunda reverencia a Jodie. Lo siento, me confundí con la persona equivocada, es culpa mía, perdóname por favor. Dylan no me hizo trampa, es un hombre muy bueno, ama a su familia y a sus hijos, y es diligente y ambicioso en el trabajo. Todo fue culpa mía. Jodie se acercó a mí, la herida, deliberadamente expuesta, la hacía parecer lastimera. No pasa nada, te perdono. Di las gracias dejando que la saliva de todos me ahogara, luego me di la vuelta y salí de la compañía de Dylan con rigidez. Regresé a casa, y mi madre estaba sentada en la sala. Suspiró y dijo que $200.000 de entonces no eran para darte una vía de escape, sino para ayudarte a ver cómo son los hombres en realidad. Dije que quería descansar y volví sola al dormitorio. La carta, colocada silenciosamente sobre la mesa, marcaba mi destino. Decía: déjalo ir. ¿Cómo puedo soltarlo? Crecí con él. ¿Cómo puedo entregarlo todo voluntariamente? Reacciono sin querer separarme. Farrah tenía fiebre alta y los antipiréticos que tenía en casa no surtieron efecto. Afuera llovía a cántaros y no podía conducir, así que solo podía llamar a Dylan. Pero la llamada se cortaba constantemente hasta que finalmente me bloqueó. Solo podía abrazar a Farrah y correr a la calle a parar un taxi bajo la lluvia torrencial.
En el coche estaba tan ansioso que casi lloró. Farrah abrió los ojos y me abrazó débilmente. Mamá, quiero a papá. Mi corazón se retuerce como un cuchillo. Asentí y dije, bueno, mamá le pidió a papá que volviera. Cuando irrumpí en el hospital con Farrah en brazos, vi dos figuras que me resultaron familiares. Farrah necesitaba atención urgente, así que solo las miré de reojo antes de llevarlo rápidamente a pediatría. Registro, pago, consulta, recoger la medicina, ponerme el suero. Después de correr de un lado a otro, me quedé sin aliento, pero por suerte solo tenía fiebre. La llevé a la sala de espera y en ese momento vi el nombre de Jodie en la pantalla grande. Obstetricia y ginecología, Jodie. En ese instante casi me echo a reír. Mi esposo sostuvo a Jodie mientras ambos se levantaban, charlando y riendo, y caminaban hacia la sala de reconocimiento. En el camino, oí a Jodie decir, ¿me acompañas a la próxima revisión prenatal? Luego se rió para sí misma y dijo, si no vienes, nuestro hijo no te llamará papá. Dylan le dio unas palmaditas suaves en la cabeza, como solía hacer conmigo. ¿Qué tonterías dices? Farrah vomita en mis brazos. Derramé lágrimas sintiendo pena por ella y por mí. En ese momento Farrah extendió la mano y de repente me tocó la cara. Mamá, no llores, estoy aquí. En ese instante el tiempo se desplazó. De repente recordé que Dylan también había dicho eso. En ese momento estaba arrodillado junto a mi cama, con los ojos inyectados en sangre, al borde del colapso. Elaine, no tengas miedo, estoy aquí. Te amaré sin importar en qué te conviertas. Nunca te traicionaré. Para siempre. De repente recordé las palabras del membrete, mentiroso. Dylan, me engañaste profundamente. Al llegar a casa saqué el membrete. Había cambiado a vete rápido. Me quedé mirando fijamente mientras las noticias aparecían repentinamente en la televisión. La empresa de Dylan estaba a punto de salir a bolsa, una leyenda en el mundo de las startups. La cámara enfocó al público donde Dylan y Jodie se miraban con cariño. Por la noche le pedí a mi asistente que le avisara a Dylan que volviera a casa y le dije que si no regresaba, asumiría las consecuencias. Cuando Dylan regresó, yo estaba sentado a la mesa del comedor en la sala. Frente a mí había más de 30 cajas de medicamentos. Hablemos. Me quité el audífono. No quiero oír tus insultos ni amenazas, solo tienes que escucharme. Su expresión era muy alerta, su mirada iba del medicamento en la mesa a mi rostro. Dylan, los 200,000 que usaste para empezar tu negocio eran todos los ahorros que mi familia había acumulado a lo largo de los años. Mamá me dijo que los guardara para cruzar el río, pero los saqué y te los di. Creo que no te he hecho nada malo. Soporté dificultades contigo, puedo hacer lo que un hombre puede hacer. Bebí contigo bebiendo hasta la gastritis y vomitando sangre. Bajamos de la montaña, sin importar lo duro o difícil que fuera, nunca me quejé. El día que nació Farrah, tuve un parto difícil y guardé silencio, temiendo que mi madre llamara e interrumpiera tu trabajo. Organicé el funeral de tu padre, cuidé de tu madre paralítica y crié a Farrah para que fuera obediente y educada. Me dediqué solo a ti sin siquiera añadir información de contacto de otros hombres. Lo miré sin saber que hice mal. No entiendo por qué nos hemos vuelto así. Dylan, ¿recuerdas lo que me dijiste junto a la cama del hospital, que nunca me traicionarías? ¿Me mereces? Parecía conmovido, le temblaban los labios, y algo que podría llamarse culpa se asomó lentamente a sus ojos. Me puse el audífono con entusiasmo, pero entonces oí sonar su teléfono. Miró el número y respondió, vale, enseguida llego, pórtate bien. En ese momento me derrumbé. Delante de él, me tragué todas las pastillas. Corrió hacia mí abriéndome la boca a la fuerza para que las escupiera, y nos arrastramos desde la sala hasta el baño, dejando un desastre por todas partes. Farrah se sentó en el suelo, llorando a gritos. Me senté en el suelo hecha un desastre, con lágrimas corriendo por mi rostro y restos de vómito en las comisuras de mis labios. Jadeó con fuerza, con una mirada fría y temerosa. Estás realmente loco. Si Farrah sufre un trauma psicológico será tu culpa. Me señaló con entusiasmo. ¿No te preguntas por qué hemos llegado a esto? Es todo por tu culpa. Porque ya no puedes estar a mi lado, pero ella sí.
Deberías mirarte al espejo. Luego me dejó que lloraba de dolor y abrazó a Farrah. El papel de carta flotó frente a mí en algún momento desconocido, y a través de mi visión borrosa por las lágrimas, vi las palabras escritas en él inútiles. Entiendo que dijo que cualquier intento de salvarlo es inútil. Pero, ¿qué puedo hacer? Lo amo demasiado. Lo es todo en mi vida, no soporto separarme de él. Después de unos días viviendo aturdida, me sentí como un cadáver andante. El teléfono sonó de repente y corrí a contestar con esperanza. Una voz fría se escuchó del otro lado. Hola, ¿es usted la hija de la señora Dusin? Está en estado crítico, por favor, acuda de inmediato a urgencias del primer hospital. No sé cómo llegué al hospital. Papá me sostenía en brazos con la voz temblorosa. Tu mamá fue a comprar comida y sin saber cómo se desplomó. Consolé a papá aturdido, y luego fui a atender varios procedimientos. Afuera de urgencias, papá preguntó, ¿dónde está Dylan? Con tu mamá en este estado, ¿por qué no está aquí? Sí, Dylan. Saqué mi teléfono sin pensarlo y lo llamé. Estaba ocupado, volví a llamar y seguía ocupado. Olvidé que me había bloqueado. Sentí como si mi alma se separara de mi cuerpo, el alma lo observaba todo aturdida, mientras el cuerpo temblaba y lloraba. En cuanto el médico salió y pidió disculpas, finalmente me desmayé. Los recuerdos de aquellos días están en blanco, olvidé cómo enterré a mi madre y no recuerdo cómo respondí cuando Jody llamó para presumir de lo felices que estaban de llevar a Farrah de viaje al extranjero. Cuando recuperé el sentido, ya estaba en la azotea del piso 20. El viento aullante azotaba mi vestido blanco como la nieve y me tambaleaba. Miré al suelo y de repente sentí un gran alivio, con solo un salto, pude liberarme de este dolor interminable. Di un paso adelante y de repente recordé que no me había despedido de la persona de la carta. Saqué el sobre y lo desdoblé. Vi las palabras. Farrah. Me quedé atónita. Recuperé la razón rápidamente. Todavía tengo a Farrah. ¿Cómo podría soportar dejarla en manos de un extraño para que la criara? ¿Qué le pasaría si la acosaran tras perder a su madre? No puedo morir. No estoy dispuesta. 2 días después, Dylan regresó de vacaciones con su amante. No sé cómo se enteró de que había subido a la azotea. Se apresuró a volver a casa, con aspecto cansado y manchado por el viaje. Todavía lo atormentaba el recuerdo. Elaine, ¿qué demonios haces? Creo que mi cara demacrada debió asustarlo, pues dio un paso atrás. Le presenté un contrato. Fírmalo y ambos seremos libres. La propiedad es mía, el coche y la casa son míos, la mitad de las acciones originales de la empresa son mías, Farrah es mía, y ya tienes un hijo ilegítimo, así que este no te importará. Su expresión se endureció y un destello de pánico cruzó sus ojos. Ay, ¿cree que no sé nada de su hijo ilegítimo? Me burlé para mis adentros. Dylan, ¿aún quieres disfrutar de las bendiciones de una familia? Continué, si no estás de acuerdo, difundiré tus fotos de infidelidad por todas partes. Aunque no soy de mucha ayuda, este detective privado me ha dado bastantes cosas buenas últimamente, incluyendo tu información de registro que puedo obtener. Me enseñaste que el dinero puede hacer que el diablo empuje el molino. He dicho todo lo que tenía que decir, y su expresión era realmente muy desagradable. ¿Por qué te estás volviendo loca? ¿Quieres el divorcio en el momento crítico de la salida a bolsa de la empresa? Hemos trabajado tanto durante tantos años solo para esto. Me reí, ¿qué más tengo que hacer? ¿Tirarme por un precipicio para hacerte sitio? ¿O enfermarme gravemente después de que la empresa salga a bolsa y dejarme desvanecer para que no tengas ninguna carga? Simplemente firma, no quiero mucho. Se quedó allí sentado, sin saber qué estaba pensando, con la mirada fija en el acuerdo de divorcio. Después de un buen rato parecía que había encontrado una ayudante. ¿Hablaste con mamá? No estará de acuerdo. Sonreí mientras las lágrimas caían, y de repente me giré hacia un lado, detrás de mí estaba el retrato de mi madre. El rostro de Dylan palideció al instante, tiró 2 sillas y se acercó a la foto, mirándome con incredulidad. Mamá, ella. Sonó su teléfono, colgó, la otra persona volvió a llamar y, de repente, contestó gritando, ¿ya terminaste? Me miró con voz temblorosa.
No sé por qué no me lo dijiste. Limpié suavemente el polvo de la foto con voz tranquila y firme. ¿Quieres borrarme de tu lista negra primero? Se puso rígido. Me pareció muy aburrido. Mañana sacas la basura. En el momento en que me di la vuelta, aún lloraba. Entre lágrimas lo miré, tú de verdad, lo siento mucho por mi yo de 18 años. Se levantó y caminó hacia mí, como si quisiera explicarme algo. Entré en la habitación principal, cerré la puerta y me quité el audífono. El mundo se quedó en silencio. No sé cuánto tiempo Dylan estuvo sentado en la sala esa noche antes de irse. Ya no importa. Ya morí una vez, ahora mi corazón solo le pertenece a Farrah. Dylan no se iba, trajo a incontables persuasores, incluyendo a mi mejor amiga. Pero Felicia no se creyó su actuación, tomó el dinero y se volvió hacia mí, diciendo, déjalo, échalo a patadas. ¿En qué está pensando? ¿Querer volver? Sus amigos se turnaban diciendo que los hombres son así, que Dylan solo está jugando, que ese hijo del amor es un accidente, que Dylan no lo querrá. Grabé sus palabras una por una, luego se las envié a sus esposas, y después de eso, nadie se atrevió a volver a sermonearme. Le escribí a Dylan, ¿todavía no te vas? Elaine, he roto con Jody. Acabo de cometer un error que cualquiera podría cometer. Por favor, perdóname. Bueno, si no quieres brindar, tendrás que beber el vino del castigo. Le envié directamente una foto de su infidelidad a un cliente. Señor Dylan, esto es el aperitivo. Si lo revelo todo, esta colaboración suya podría irse al garete. Esa noche Dylan vino a buscarme. Una puerta me separaba de él. Me suplicó que la abriera. Naturalmente me niego. Dylan, no pido mucho. Si esperas a que la empresa salga a bolsa, perderás aún más. Su voz sonaba un poco entrecortada. No es el dinero lo que me importa, Elaine, puedes abrir la puerta para que podamos hablar. Al ver que la puerta estaba cerrada, quiso abrirla con entusiasmo. Lo amenacé directamente, señor Dylan, no querrá que este vídeo salga en las noticias, ¿verdad? El día del homenaje fui a visitar la tumba de mi madre. En cuanto dejé las flores, me colocaron otro ramo a mi lado. No me di la vuelta, solo me concentré en limpiar la foto de mi madre. Él esperaba en silencio a mi lado, cogiendo de vez en cuando el paraguas para protegerme del sol. 2 horas después me levanté. No llevaba traje sino ropa informal, con la barba sin afeitar y el pelo despeinado, lo que le daba un aire juvenil que recordaba a sus 26 años. Recuerdo la primera vez que lo ayudé a afeitarse, no sabía cómo hacerlo y le llené la cara de espuma. Hizo 2 agujeros con las manos para mirarme. En un momento de distracción, cuando volví a encontrarme con su mirada, él también pareció sumido en sus pensamientos. Hay demasiados recuerdos que nos pertenecen, cada flor, cada brizna de hierba, cada árbol y cada trozo de madera nos recuerda el amor que una vez compartimos. Cuando me di la vuelta me detuvo, Elaine, hablemos. Después de un largo rato, dijo con dificultad y amargura, entonces firmaré. Nos sentamos bajo el gran árbol del cementerio. Elaine, ¿no me has preguntado siempre por qué he cambiado? Se rió con autodesprecio, quizá el mundo deslumbrante sea demasiado encantador. Cuando entras en un mundo así, todo está al alcance de la mano y es fácil perderse. De hecho, no hice trampa, la hija de Jody es mía, pero en ese momento no tenía la mente clara. Solo quería divertirme con ella. Una chica joven y hermosa te mira con tanto anhelo que es difícil no hacerlo. Veo tantos jefes todos los días, cada uno con varias amantes. Creo. Solo tengo curiosidad, quiero intentarlo. Llevamos 30 años juntos y a veces me siento perdido. Quiero distraerme de vez en cuando, pero nunca he pensado en divorciarme de ti. ¿Cómo podría dejarte? Somos uno, Elaine. Te desprestigié y tu capacidad para mentir es cada vez mejor, Dylan. Dices que me amas mientras permites que otros me intimiden y me lastimen. Tu amor es realmente barato. Siento que si digo una palabra más, vomitaré de asco. Quiero irme, pero él me agarra la mano. Su voz está ronca. Tuve un sueño. Soñé que saltabas de un edificio. Yo sostenía tu cadáver y lloraba de dolor. Farrah quedó traumatizada.
No pude dirigir la empresa, bebía solo para sobrevivir. Al final, viví esta vida en soledad y desesperación. Tengo mucho miedo, Elaine. Si ese día... Lo miré y no le dije que iba a saltar del edificio. Pero ese día, cuando el nombre de Farrah apareció en la carta, de repente se me saltaron las lágrimas, seguidas de una frase: tu muerte no tendrá sentido. Sí, ¿por qué debería morir yo y no él? Me solté de su mano y le dije fríamente: firma el documento y sal de mi mundo. Dylan firmó los papeles, no solo entregándome todo según el acuerdo de divorcio, sino también creando un fideicomiso para Farrah. Sin embargo, quería derechos de visita para el niño, viéndolo 4 veces al mes. Esto no me importa, no puedo dejar que Farrah se quede sin padre. Después de aceptar el dinero, me mudé de mi casa y me llevé a mi padre a otra ciudad para empezar una nueva vida. Dylan no dejaba de llamarme preguntándome dónde estaba, a veces diciendo que hacía frío y otras que había soñado conmigo. Lo bloqueé directamente y luego le quité el teléfono antes de su visita. Empecé a usar mi tiempo libre para aprender, estudiando todo tipo de cosas que me interesan. Hice un grupo de amigos jóvenes y disfruto ver su actitud motivada y enérgica. Mi vida se ha vuelto cada vez más plena, cada día además de Farrah, tengo trabajo, intereses y amigos. Poco a poco, el nombre de Dylan se desvaneció de mi vida. Cada vez que Dylan venía a ver a los niños, me escondía y no lo volví a ver ni una sola vez. La siguiente vez que supe de él fue por Felicia. Tras la ruptura de Jodie, se vio envuelta en un lío y armó un escándalo en la empresa. Dylan la evitó, así que subió a la azotea y, en el forcejeo con el guardia de seguridad, perdió a su hijo. El precio de las acciones de la empresa se desplomó debido a este escándalo. Además, Dylan se volvió cada vez más indiferente a las operaciones de la empresa, que se deterioraba día a día, llegando a una situación de inminente quiebra. Felicia hizo pucheros, hace apenas un par de días, me preguntó por ti preguntándose dónde habías estado últimamente. Le respondí con 2 palabras: piérdete. Solo sonreí, pero por dentro no sentía nada. Hace años, mientras empacaba mis cosas, me encontré inesperadamente con esa carta. Recordé las 2 últimas palabras que escribí en mi respuesta: gracias. Aturdido, ya había pasado más de medio año. Lo abrí de nuevo y vi una línea de texto. No lo perdones, sigue adelante, no mires atrás. Me pareció ver a Dylan, de 18 años, sonriéndome y diciéndome: no lo perdones, sigue adelante, no mires atrás. Esa noche también tuve un sueño. Soñé que Dylan, de 18 años, de repente descubría una carta. Al principio pensó que era solo papelería común y corriente, pero esa noche tuvo un sueño en el que su yo del futuro me engañaba, y yo, desconsolada, saltaba de un edificio para suicidarme, dejándolo con una vida llena de culpa, tristeza y soledad. Al despertar, vio una línea escrita en la carta: una carta al futuro. Intentó calcular la hora basándose en la carta y luego escribió 2 caracteres: anulación. Quería impedir que me casara con él, quería salvar esta tragedia. Pero descubrió que mi otro yo no parecía escucharlo, y aún así me casé con mi futuro esposo. Estaba extremadamente triste y lleno de odio hacia sí mismo, casi quería retroceder en el tiempo y suicidarse. Escribe en papel de carta todos los días, pero las respuestas son escasas, a veces incluso tardan 2 o 3 años en llegar. Está lleno de ansiedad a diario, pero aún así tiene que afrontar mi realidad. Después de ver una versión tan lamentable de sí mismo, no sabía si aún podría prometerme un futuro. Justo entonces, algo sucedió en su casa, así que aprovechó para ir al campo con sus padres. Esta vez, tomó la iniciativa de distanciarse de mi vida. Dylan, de 18 años, perdió a Elaine, también de 18 años. Enterró esa tristeza y angustia en lo más profundo de su ser, salvándome mientras visitaba a escondidas a su Elaine en la escuela. La vio llorando a escondidas bajo el árbol, la vio empezar a animarse, la vio hacer nuevos amigos, la vio ser derribada accidentalmente por un chico. Finalmente vio a ese hombre sonrojarse mientras le regalaba un ramo de flores. Él siempre ha estado a su lado. La ha visto graduarse, trabajar, enamorarse, casarse y tener hijos. Siempre estaba solo. Se alegró de su felicidad, aunque esa felicidad no le perteneciera. Leyó mi última carta y se alegró mucho de rescatarme de la tragedia. Quería escribirme algo más, pero esa carta parecía haber perdido su fuerza.
Antes solo podía escribir 2 caracteres y en su impaciencia, logró escribir una línea, pero ahora no podía escribir ni una sola palabra. Ese papel parecía haber cumplido su misión y se había alejado de él. Se sentó bajo el gran algarrobo en el campo sonriendo mientras miraba hacia arriba y me decía a lo lejos, Elaine, no lo perdones, sigue adelante, no mires atrás.